Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta Grande Señor es tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesucristo leamos Proverbios capítulo 30. Y versículo es el versículo 21 en adelante, dice así: Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda su señora. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra lo que escribió este hombre llamado Agur, que sus palabras quedaron registradas en este santo libro, las Sagradas Escrituras. Y acuérdese, hermano y hermana, que todo lo que quedó escrito en la palabra, la Biblia dice, para nuestra enseñanza se escribieron. La palabra dice, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Viendo otras revisiones de las Escrituras, en otras revisiones dice, por tres cosas la tierra tiembla, hermano. Ayer explicaba, literalmente no es que tiemble la tierra o que experimentemos un terremoto como siempre lo hemos sentido en nuestro país cuando tiembla la tierra, que se unan las plaquetas y que hagan ese choque y que comience a temblar la tierra. Pero es una metáfora que el Espíritu Santo utiliza esta vez. Por tres cosas tiembla o se alborota la tierra. Primero, por el siervo cuando reina. Eso se lo explicaba el día de ayer los que vinieron el día de ayer. Por el siervo cuando reina. Cuando un siervo o un esclavo llega a reinar, y no tiene un cambio de pensamiento, aunque esté sentado en el trono y esté reinando, pero tiene una mente de esclavo, siempre pensará en escasez, siempre pensará en la pobreza, siempre pensará en no poder realizar las cosas. Pero nosotros, hermanos, no tenemos una mente de esclavos, sino que hemos sido hechos reyes, somos príncipes delante de Dios. Y que un rey, un príncipe, siempre piensa en la prosperidad, en la abundancia, en la conquista, siempre tiende en tener una mente de liderazgo. Eso le explicaba el día de ayer, pero hoy nos toca ver la segunda parte que Agur escribe esta vez. Por el necio cuando se sacia de pan. Por tres cosas se alborota la tierra. Y hay una cuarta que la tierra no la puede sufrir. Se forma un caos, dice la Escritura. Se alborota la tierra, se escandaliza la tierra, hermano y hermana. Y la segunda parte dice, por el necio cuando se sacia de pan. ¿Cómo es esto, hermano y hermana? Cuando un necio se sacia de pan. Quiero mostrarle por la palabra esta parte que dice, por el necio que se sacia de pan.
¿Qué significa eso? ¿Qué enseñanza nos quiere dar el Espíritu Santo en esta segunda parte que dice Agur, por la cual la tierra se alborota, se escandaliza, se forma un caos en la sociedad cuando un necio, una persona de falto de entendimiento, sin sabiduría, sin inteligencia, se sacia de pan? Comencemos a mirar Evangelio según Lucas. Miremos lo que dice aquí la palabra. Leamos lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 15, y el versículo es el versículo 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Oiga esta parte que dice: y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oiga esta parte, hermano. A esto se le llama al necio que se sacia de pan. Cuando una persona, cuando un hombre de la noche a la mañana tiene riquezas a la mano, que siendo pobre, de la noche a la mañana tiene tantos bienes a la mano, comienza a obtener riquezas y comienza a tener bienes y comienza a tener posesiones a la mano, pero que es necio, hermano. Esta vez el Señor habla de esta parábola, este ejemplo que el Señor da en las Sagradas Escrituras. Un hombre tenía 2 hijos, y aquí lo conocemos y lo reconocemos como el pródigo, el hijo pródigo, del que también oíamos parte en el segundo mensaje, hermano. Le dice a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponde. Soy tu hijo y tengo derecho sobre tus bienes. Quiero que me des la parte de tus bienes que me corresponde. Muy bien, le dice el padre, muy generoso papá, y comienza a repartir los bienes a sus hijos. Eso dice la Escritura, porque la Biblia dice: y les repartió, porque no solamente le da a uno, hermano, les repartió, dice la Biblia. Aquí la Biblia da a entender que el padre reparte los bienes a ambos, pero el hijo menor, juntando todos los bienes que papá le había dado, que el papá le había repartido, se va de la casa y se va a una provincia muy lejana, dice la Escritura. Y oiga lo que hace el necio, hermano, que se sacia de pan. Comienza a malgastar, comienza a derrochar, porque sin entendimiento, sin sabiduría, porque es necio, no sabe administrar los bienes, no sabe administrar la riqueza, y derrocha y malgasta los bienes que el Padre le había confiado o le había dado, hermano y hermana. Y hay creyentes que tienen ese problema en la vida. Dios muchas veces nos confía riquezas, hermano. Dios muchas veces nos confía bendición en la vida. Y cuando el creyente es un necio, hermano, no sabe administrar la bendición de Dios. Cuando la cristiana llega a esta condición de ser un creyente necio en la vida, el creyente no sabe administrar una bendición. ¿Sabe qué es lo que hace el creyente, hermano?
el creyente comienza a derrochar los bienes de Dios. Y le voy a mostrar por la palabra cómo es un creyente, hermano, que llega a la condición de un pródigo. Un pródigo es aquel que derrocha, que malgasta, que sin entendimiento, sin raciocinio, sin inteligencia, sin sabiduría, derrocha las bendiciones que Dios le da al creyente, hermano. Una cosa es disfrutar, que se lo voy a mostrar más adelante por la palabra, hermano y hermana, pero otra cosa es derrochar, malgastar las cosas en la vida. La Biblia dice que comenzando a faltarle, ese es el problema, que siendo pobre Dios le confía una bendición al creyente. Si el creyente no sabe administrar estas cosas delante de Dios, su posterior estado vendrá a ser peor como la del pródigo, hermano. El pródigo comenzó a faltarle todo, hermano. Le tuvo que hablar a uno de la ciudad de aquella provincia pidiéndole trabajo. Fue a apacentar cerdos y la Biblia dice, hermano, que el hombre deseando comer el alimento, las algarrobas, ese alimento que se les daba a los cerdos, porque tenía hambre, hermano. Había hambre en la provincia y él tenía hambre. Estaba en el fracaso de la vida. Estaba en una total desgracia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estaba en una total desgracia? Porque el hombre no aprovechó la bendición de su padre, no lo administró con sabiduría, porque era un hombre necio, hermano. Y la Biblia dice, por estas cosas se alborota la tierra, se forma un caos, hermano, en la sociedad por el necio que se sacia de pan, porque no sabe administrar la bendición en la vida. ¿Cuántas veces le decía, hermano, Dios nos ha confiado una bendición? No les contaba a los hermanos que una cosa es una prueba, hermano, que hay que hacer diferencia entre una prueba. Hace algunos años viajamos al Petén. Me acuerdo, todavía estaba la sala en la zona 3, me acuerdo, todavía era una sola la asamblea en la capital, en la zona 3, y ahí nos juntábamos para viajar al Petén, hermano. Ahí nos juntábamos para viajar al Petén, y me acuerdo que nos tocó viajar con otros hermanos, a mí con otros hermanos. Nos tocó viajar en un pick-up, un 22R. 10 íbamos en una palangana, hermano. 10 en la palangana del carro. Apenas llegamos a Sanarate, se nos durmieron, se nos acalambraron los pies. Un hermano decía, yo ya no aguanto, hermano, ¿cuánto faltará? Ya solo falta 450 kilómetros, hermano. Ya casi vamos a llegar. Ya no aguanto los pies, decía él. Y de ganancia, cuando llegamos por los Amates y Morales, nos cayó un fuerte aguacero, hermano. ¿Sí? Un hermano comenzó a llorar. Y el hermano decía, yo sí bien merecido lo tengo, hermano. Ya traigo bien dormido los pies y bien empapado del agua. Yo sí bien merecido, bien ganado tengo esto, hermano. Y todos, hermano, con la duda, ¿y qué pasó, hermano? Ah, hermano, Dios a mí me concedió 2 camiones, un microbús, un automóvil. Pero por administrar mal los bienes del Señor las perdí, hermano. Dios me las quitó. Hoy hubiera venido con ustedes manejando el microbús, hermano, y haberlo traído a ustedes, hermano. Pero yo, por administrar mal, el hombre reconoce, por administrar mal las bendiciones de Dios, Dios me las quitó, hermano, las perdí. Y hoy mire cómo vengo con ustedes. Yo sí bien ganado me lo tengo, hermano. Hay creyentes que han perdido una bendición
Hay hermanas que han perdido una bendición en la vida porque se cumple la palabra. Por 3 cosas se alborota la tierra, aún la cuarta no puedes sufrirla, dice la Escritura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El necio que se sacia de pan, el necio que tiene bendición y que no sabe administrar, la malgasta, la derrocha, pierde esa bendición en la vida. Y oiga lo que dice aquí la Escritura, Eclesiastés capítulo 9. Oiga lo que dice esta palabra, hermano. Eclesiastés en el capítulo 9. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 18, dice la Escritura. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero oiga esta parte que dice: pero un pecador destruye mucho bien. Acompañemos esta palabra con Proverbios en el capítulo 1. Proverbios en el capítulo 1. Y versículo es el versículo 32, dice así la palabra. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Oiga esta Escritura, hermano. La Biblia dice acá, hermano y hermana, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad no es un pecado en la vida, hermano, hermana. Las riquezas no es malo en la vida. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la tercera carta de Juan 2, la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios anhela la bendición. Cada creyente fuimos llamados, dice primera de Pedro 3:9, fuimos llamados para heredar bendición en la vida. Pero oiga esta palabra, el problema es cuando la prosperidad llega a la vida del creyente. Si el creyente es necio, si el creyente es falto de entendimiento, si el creyente no tiene sabiduría, si el creyente no tiene inteligencia para administrar una bendición, la Biblia dice, hermano, que la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice acá, hermano, porque un pecador echa a perder, un pecador echa a perder, derrocha mucha bendición en la vida, hermano. Un pecador, el necio, se echará a perder en la prosperidad. No es que la prosperidad eche a perder al creyente, no, hermano. Es la necedad, es la que echa a perder al creyente cuando el creyente es prosperado de parte de Dios. Un pecador echa a perder la bendición de Dios. Pero estaba viendo otras revisiones de la palabra y la Biblia dice que el pecado pierde. El pecado hace perder la bendición de Dios en la vida del creyente, hermano. Y le voy a mencionar algunos versículos de la palabra. La Biblia dice que la prosperidad echará a perder a los necios. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 21, versículo 17, dice que los deleites, hermano, los deleites en la vida, ¿cuáles son esos deleites? Ropa, calzados, lujos, cosas que ni siquiera podemos comprar
porque nuestra economía no da para comprarlas, hermano y hermana, y el creyente se endeuda en la vida. Y el creyente cree que con el poco sueldo que tiene, con las pocas ganancias que recibe, se pueden dar lujos, hermano, porque va para los perfumes, para los ungüentos en la vida. Eso hace perder al creyente tanta bendición en la vida y tantos lujos que el creyente persigue en la vida, hermano y hermana. La Biblia dice que eso hace perder la bendición de Dios, porque tratamos de comprar cosas que nuestra economía no puede dar, y el creyente se endeuda en la vida, los lujos que hay en la vida, hermano. Y otra vez el proverbista dice: el que frecuenta rameras, la Biblia dice que perderá sus bienes, hermano. El que frecuenta rameras perderá sus bienes, porque el pecador perderá mucho bien. El pecador perderá la bendición de Dios, porque la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice que el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Eso dice la Escritura, hermano. También el mismo proverbista escribe que todo aquel creyente que está inclinado al licor, al aguardiente, a las bebidas alcohólicas, también hace perder la bendición de Dios en la vida, hermano. Creyente puede tener bendición, pero si el creyente se inclina a los placeres que hay en este mundo, hermano. Hace algunos años, hermano, esta temporada de política que pasó, el hermano quedó bien endeudado y le decía a los hermanos que ni siquiera su familia votó por él, porque se mete a la política, hermano, queriendo ganar la alcaldía de su pueblo. Dice que invirtió 180,000 quetzales del capital de su negocio. Esa fue una parte de su inversión, una parte de capital de su negocio, 180,000 quetzales. La familia, suegros, padres, hijos, nueras, yernos. No averigüé cuántos se componían como de 42 o 47 miembros toda la familia, y cuando contaron los votos, 5 votos tuvo a su favor, pero ni la familia, hermano, ni la familia votó por él, ¿sí? En Eclesiastés 5:14 dice que los bienes se pierden porque el creyente invierte sus bienes en malos negocios, hermano, ¿sí? Otra vez me llama la atención, hermano. Un hermano pierde 5,000 quetzales, también de su negocio saca ese dinero y pierde 5,000 quetzales. ¿Y por qué pierde 5,000 quetzales? Por apostar por un equipo de fútbol. A ver quién va a ganar. Si va a ganar tal equipo, voy a ganar 5,000. Y si va a perder, pues voy a perder los 5,000. Y se invierte, hermano. Eso se llama ser necio en la vida. Y la Biblia dice: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta no la puedes sufrir. Es ese necio, hermano, que tiene bendición, que no lo sabe administrar en la vida. Lástima, hermano, se pierde la bendición de Dios. Y más tarde el creyente llora, y más tarde el creyente lo lamenta, y más tarde, hermana, la cristiana lo lamenta. ¿Por qué ahora no tengo bendición de Dios? ¿Por qué me quedé con los brazos cruzados, con las manos totalmente vacías? ¿Por qué causa? Porque el creyente, la Biblia dice: el desvío de los ignorantes los matará, y la prueba de los necios los echará a perder, hermano. Qué triste es, hermano, derrochar el dinero. Ya le decía, hay creyentes que hacen apuestas
por partidos de fútbol, hacen apuestas en juegos clandestinos por ahí, y ahí invierten su dinero, hermano, y ahí invierten su dinero. Un creyente que frecuenta rameras echará a perder su bendición. Un creyente que frecuenta el alcohol echará a perder su bendición. Un creyente, hermano, que va a los lujos de esta vida, pues también echará a perder su bendición. Y por esa causa, por tres cosas, se alborota la tierra, se forma un caos en la vida del creyente, hermano. Hace temblar el creyente su economía, su familia, su vida espiritual delante de Dios. Por esa causa, la Biblia dice que por tres cosas la tierra se alborota, la tierra tiembla, se forma un caos, y es en la vida espiritual del creyente, hermano, cuando el necio se sacia de pan, cuando el creyente recibe bendición de Dios, pero es un necio porque no sabe administrar la bendición de Dios. Pero oiga lo que dice el Espíritu Santo para concluir, porque el tiempo nos marca. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Oiga lo que dice aquí la palabra. Capítulo 6 y versículo que vamos a leer es el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Una cosa es derrochar, hermano, malgastar. Aquí dice para que disfrutemos. ¿Y cómo se disfruta esto, hermano y hermana? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oiga esta escritura, hermano y hermana. La Biblia dice, si Dios nos ha dado abundancia, hermanos, hermanas, si Dios nos ha regalado abundancia, si Dios le ha dado prosperidad a la vida del creyente, si Dios nos ha socorrido con tanta bendición espiritual en esta vida, no la derrochemos, no la malgastemos, no invirtamos las cosas en malos negocios de esta vida, no echemos a perder la bendición de Dios que Él nos ha regalado en esta vida. La Biblia dice, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo. Oiga esta parte que me llama la atención: quien nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, tampoco para que lo guarde, hermano. Ayer le explicaba esa parte, ¿verdad? El necio que llega a ser rey. Hay quienes que pretenden ser pobres. Ese es el necio que llega a ser rey, pero es rico, ¿verdad? Tiene para comer su asado argentino allá en la media cancha, en la capital, pero prefiere comer sus hierbitas y hierbitas. Los de por acá tienen posibilidad de venir a desayunar, a almorzar o a cenar a Chichoy, ¿verdad? Pero prefieren su whisquilito cocido, ¿verdad? Aparte, si tiene dieta como yo, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿sí? Aparte de la dieta, pero aparte esa es la mezquindad. Ese es el rey, ese es el esclavo que llega a ser rey. Hay quienes que nomás tienen guardados sus bienes, hermano, cuando se mueren, qué problema, ¿verdad? El papá vivió pobre pero con grandes riquezas. Son los hijos que se quedan peleándose por los bienes del papá.
Pero la Biblia dice acá: a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que el creyente la disfrute, hermano. Para que el creyente disfrute la bendición de Dios. Y el Espíritu Santo nos dice cómo disfrutamos: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Oiga cómo recompensa a Dios cuando el creyente invierte, los bienes, la prosperidad en las buenas obras, cuando el creyente hace bien, cuando el creyente es generoso, dadivoso, el creyente atesora para sí buen fundamento para lo porvenir, que echa en mano de la vida eterna, hermano. Hace 8 días, hermano, estaba por Quetzaltenango, fuera a recoger mis lentes, ahí en la pradera, fuera a recoger mis lentes, y saliendo ahí de este lugar donde hacen los anteojos de la óptica, cuando encontré a un hermano: ¿qué tal, hermano? Le dije: bien, hermano, venga para acá, tomemos un cafecito, dijo el hermano. Había un lugar ahí, comenzamos a tomar una bebida con él. ¿Qué tal, hermano? Fíjese que nuestro encuentro no es casualidad, dijo el hermano, está en el plan de Dios. Tenía que ir a una oficina, pero me atendieron mal en tal oficina, dijo él. Y me acordé, aquí en la pradera había una oficina también de esa institución. Acá me atendieron bien, hermano. Solo quiero hacerle una pregunta, no le quiero quitar mucho tiempo, me dijo. ¿Tienen algún proyecto en la asamblea?, me dijo el hermano. ¿Tienen algún proyecto en la asamblea? Sí, hermano, estamos pensando en el proyecto de construir el comedor de los ministros y hasta el dormitorio, porque no tenemos nada de esto en el predio. Pero hay ese proyecto, hermano. Ya le digo, hermano, nuestro encuentro no es casualidad, hermano. Pero hay ese proyecto. Sí, hermano, no se ha comenzado, pero ya hay ese proyecto. Muy bien, hermano, aquí hay una ofrenda de 10,000 quetzales para comenzar la construcción de la cocina y el comedor de los ministros. Aquí hay un dinero, 10,000 quetzales, hermano. Eso se llama disfrutar los bienes, hermano. Y que el creyente se quede sin nada, hermano, no se va a quedar sin nada el creyente. La Biblia dice: el creyente atesora para sí mismo buen fundamento para lo porvenir, porque para el día de mañana se cosecha esa siembra, hermano. Hermana, porque para el día de mañana esa siembra se cosecha. Y la Biblia dice, hermano, que el creyente atesora para sí buen fundamento para lo porvenir. Qué bueno es cuando el creyente piensa en hacer bien, cuando el creyente piensa en las buenas obras, el creyente piensa en las construcciones, en ofrendar en construcciones, en ofrendar en las conferencias. El creyente piensa en ayudar a un huérfano, el creyente piensa en ayudar a una viuda, a un pobre, a un necesitado, a un enfermo. Eso significa la palabra: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos, buen fundamento para lo porvenir. Es lo que atesora el creyente para su vida. Así se aprovecha la bendición de Dios, así se administra la bendición de Dios en la vida. Es la enseñanza de Dios en este tercer mensaje de esta mañana, hermano. Que los bienes que Dios nos ha confiado en la vida, administramosla bien, hermano. No las derrochemos, no las malgastemos en cosas que no valen la pena, porque las tendemos a perder en la vida, hermano. Queremos conservar las bendiciones en la vida, entonces ocupémoslas en buenas cosas. Repito, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí mismo buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano a la vida eterna, dice la Escritura. Hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho escuchar en esta mañana, y que la bendiga en nuestros corazones. 233. Siempre al Señor.